Mira, el acabado de espejo es un acabado muy popular actualmente y si bien he publicado ya varios videotutoriales respecto a este acabado de espejo, sin embargo en redes sociales de vez en cuando aún hay personas que me escriben para pedirme consejos respecto del acabado de espejo, pues a pesar de mirar los tutoriales por alguna u otra razón no han sido capaces de poder conseguir ese acabado de espejo de la misma manera de los videos, no han sido capaces de poder conseguir un acabado de espejo totalmente limpio. Por lo tanto, en el video del día de hoy te voy a compartir los errores más comunes al momento de trabajar este acabado de espejo, para que de esta manera puedas corregir estos errores y el acabado pueda salir lo más limpio posible. Si notas que estás luchando mucho con este acabado de espejo, es muy probable que estés cometiendo alguno de los errores que voy a compartir a continuación. Si corriges esos detalles, la probabilidad de que consigas este acabado de espejo limpio va a ser mucho más elevada. Error número 1. El zapato no es el apropiado. ¿A qué me refiero con esto? Mira, para que se pueda conseguir el acabado de espejo, el zapato debe de tener ciertos requisitos especiales para que se pueda conseguir. Uno de ellos es que lo recomendable es que el zapato sea 100% hecho de piel de becerro. Otra característica importante es que el zapato sea de punta lisa, sea de una punta sólida, puesto que si es una punta muy suave, entonces al momento de estar aplicando todas estas capas, como es una capa muy suave, simplemente va a terminar por deshacerse y por quebrarse el acabado. Por lo tanto, para poder realizar un buen acabado de espejo se recomienda que el zapato sea 100% en piel de becerro, preferentemente piel lisa, y que sea en la punta del zapato sea una punta rígida para que podamos trabajar el acabado sin ningún inconveniente. Punto número 2. Aplicar demasiada agua. Aquí respecto al agua me estoy refiriendo a esta etapa en la cual ya ves que posteriormente al momento de aplicar varias capas de cera hay una etapa muy particular en la cual hay que mezclar una combinación de cera con agua en la superficie para que de esta manera al momento de aplicar los movimientos circulares el acabado de espejo poco a poco vaya sacando brillo. Es muy común que si aplicas demasiada agua, en ese caso lo que va a provocar en consecuencia es que se formen algunas zonas secas en el zapato. Estas zonas secas comúnmente son producidas por un exceso de agua al momento de aplicar el acabado. Si notas que se te está aplicando estas zonas secas, en ese caso yo te recomendaría que sea muy poca cantidad de agua. Como has mirado en los tutoriales, reiteramos, es nada más cuestión de aplicar una gotita de agua en la superficie y esa gotita de agua con movimientos circulares se distribuye alrededor de todo el zapato para que de esa manera poco a poco se vaya generando el brillo. Tercer punto, aplicar demasiada cera. En este punto me estoy refiriendo de la misma manera como en el punto anterior a que si aplicas demasiada agua va a provocar que se genere humedad y que se generen en zonas secas en el acabado de espejo. De la misma manera, aplicar demasiada cera en esta misma fase va a provocar que la capa de cera se sobresature y de esa manera cuando hay un desbalance entre la cera y el agua, simple y sencillamente no nos va a permitir que el acabado genere ese brillo para poder alcanzar el resultado. Es un equilibrio entre la correcta cantidad de agua y la correcta cantidad de cera. Punto número 4. Tela no apropiada. Al momento de conseguir el acabado de espejo, otro punto muy importante, así como la mezcla entre la cantidad correcta de cera y el agua, otro punto muy importante es el material del cual estamos utilizando la cera para generar esta fricción en el acabado de espejo. En todos los videotutoriales que has visto en mi canal, siempre recomiendo que la tela sea 100% de algodón. Ignoro la eficacia que tengan otro tipo de materiales para el acabado de espejo. Sin embargo, al menos a mí en lo particular, en lo personal, siempre me han salido muy bien los acabados cuando la tela está hecha 100% de algodón, puesto que la textura, la suavidad de este material es justamente la adecuada para que pueda realizarse el acabado de espejo de una manera suave, y aunándolo con la mezcla correcta de cera con agua, eventualmente vas a conseguir un acabado de espejo muy limpio.
Y el último punto, pero no menos importante, es utilizar agua no apropiada para el acabado. ¿A qué me refiero con esto? Para que se pueda conseguir un acabado de espejo transparente y limpio, yo siempre recomiendo que el agua, esas gotitas de agua que se le aplican en la superficie, siempre recomiendo que sea agua 100% purificada, de esa misma agua que nosotros bebemos, pues es un agua, valga la redundancia, es un agua purificada, es un agua transparente. Si utilizamos una agua de la llave, pues el agua de la llave tiene un porcentaje de sarro en su superficie, en su consistencia. Por lo tanto, utilizar gotitas de agua de la llave puede llegar a generar que el brillo no sea tan limpio como lo vemos en los videos. Cuando es un agua totalmente pura, nos va a dar como resultado un brillo puro. Si notas que el acabado de espejo no te está saliendo de una manera muy transparente, trata de emplear esta técnica. En vez de utilizar agua, cualquier tipo de agua, trata de utilizar agua purificada para que de esta manera el acabado sea más puro. ¿Qué te parecieron los consejos compartidos en este video? ¿Los consejos que te he compartido te han ayudado a mejorar tu acabado de espejo? ¿O conoces algún otro secreto o algún otro método que pueda ayudar a elevar ese acabado de espejo? Escríbemelo en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Si después de mirar este video te estás preguntando, ok, ahora ya conozco los detalles para poder mejorar este acabado de espejo, sin embargo, me gustaría poder conocer un video tutorial adecuado para poder conseguir el procedimiento completo para poder conseguir este acabado de espejo. En ese caso, te invito a que mires el video que te voy a compartir a continuación en pantalla. Es un tutorial paso a paso para poder conseguir de manera adecuada ese acabado de espejo.